Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos saludándoles a la distancia en el nombre de Cristo Jesús, con el deseo de seguir creciendo en el conocimiento de su palabra, de su verdad y de su gracia. Por eso el tema que hemos de estudiar lo hemos titulado El plan original de Dios en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que debemos de retomar para el mejor funcionamiento del organismo físico que nos fue dado por el gran Creador. Y la base bíblica está en Génesis 1, versículo 29, que dice así: Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto os serán para comer. Es decir, que lo que debemos de retomar para el mejor funcionamiento del organismo físico que nos fue dado por el gran Creador es una dieta, es una alimentación basado 100% al mundo vegetal. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuáles son los alimentos que sí pueden ser santificados por nuestras oraciones al gran Creador. Y la base bíblica está en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 4 al 5, que dicen así: Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En el versículo 4 encontramos lo siguiente: Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Esa es una referencia a todo lo que Dios creó para la alimentación en el principio, basado a lo vegetal, basado a las frutas, los vegetales, las legumbres, las nueces, los granos y las semillas. Luego el versículo 5 agrega: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y eso nos lleva a entender que los alimentos que sí pueden ser santificados por nuestras oraciones al gran Creador son los alimentos que Dios creó y que Dios definió en su palabra como alimentos buenos para comer. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver por qué debemos de ser muy maduros a la hora de seleccionar los alimentos, aunque estos sean naturales. Y la base bíblica está en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 12, que dice así: Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Quiero que notemos la parte del texto
que dice así: le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu. Y esto nos ayuda a entender que nosotros debemos de ser muy maduros a la hora de seleccionar los alimentos, aunque estos sean naturales, porque así como una persona puede comerse un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que lo haya comido, vuelve en él su espíritu, de igual manera, otra persona puede comerse exactamente lo mismo y después de habérselo comido, en vez de volver en él su espíritu, más bien vuelve en él las migrañas, vuelve en él los estreñimientos, vuelve en él los malestares estomacales, porque no todos los alimentos naturales nos caen a todos bien. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver qué fue lo que hizo el gran creador en el contexto de la alimentación en la época del diluvio universal. Y la base bíblica está en Levítico 11, versículos 2 y 47, que dicen así: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. En el versículo 2 encontramos lo siguiente: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis. Luego el versículo 47 agrega: para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, para hacer diferencia entre los animales que se pueden comer, que son los animales limpios, y los animales que no se pueden comer, que son los animales inmundos. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que lo que hizo el gran creador en el contexto de la alimentación en la época del diluvio universal fue autorizar el consumo de la carne de animales muertos siempre y cuando fuesen animales limpios. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 5, donde queremos ver cómo sabemos que esa autorización para consumir la carne de animales limpios muertos era temporal. Y la base bíblica está en Josué 5, versículo 12, que dice así: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y el maná cesó el día siguiente, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Es decir, después de haber comido maná por 40 años durante su peregrinaje en el desierto,
cuando llegaron a la tierra prometida, el maná cesó y nunca más tuvieron maná. Luego el texto agrega que desde ese día en adelante comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y eso nos lleva a entender que la autorización para consumir la carne de los animales muertos, la carne de los animales limpios, era una autorización temporal, porque cuando Dios los sacó de Egipto, inmediatamente les dio a comer maná por 40 años, y cuando les reemplazó el maná, les dio a comer los frutos de la tierra. Porque a través de esos alimentos, Dios estaba dándole a la iglesia visible un mensaje claro de que no debían continuar consumiendo la carne de animales muertos. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cuál es una de las razones inteligentes por las que deberíamos de ser obedientes a la orden del gran Creador. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 10, versículos 25 y 23, que dicen así: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En el versículo 25 encontramos lo siguiente: de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Es decir, de todas las carnes limpias que se vende en la carnicería, nosotros podemos comerlas porque esas carnes son lícitas. Sin embargo, el versículo 23 agrega: aunque todas las carnes limpias me son lícitas, en realidad no todas me convienen, porque no todas me edifican. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que una de las razones inteligentes por las que deberíamos de ser obedientes a la orden del gran Creador de volver a la dieta original 100% vegetal es porque al consumir la carne de los animales muertos, aunque sean animales limpios, estamos consumiendo los nutrientes de segunda mano. Y eso no nos conviene porque eso no nos edifica. Nosotros debemos de volver a la dieta original, a la dieta 100% vegetal, de manera que nosotros podamos aprovechar los nutrientes de primera mano. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que terminan haciendo muchos en la iglesia visible por ignorancia o bien por rebeldía en contra de la reforma pro salud. Y la base bíblica está en Josué 9, versículo 12, que dice así: este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: este nuestro pan
lo tomamos caliente para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Y esto nos lleva a entender que lo que terminan haciendo muchos en la iglesia visible por ignorancia o bien por rebeldía en contra de la reforma pro salud es que en vez de compartirle a las personas el pan caliente, el pan fresco, el pan sabroso, la comida rica, la comida atractiva, la comida deliciosa, lo que están compartiendo con las personas es un pan seco, es un pan mojoso, es una comida desabrida, una comida sin atracción, una comida con mala presentación, convirtiendo la reforma en una de forma pro salud. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver cuáles son algunas conductas condenadas por la palabra de Dios que deberíamos de evitar todos los del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Romanos 14, versículos 2 al 3, que dicen así: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: porque uno come de todo, otro come legumbres. El que come no menosprecie, el que come no juzgue, el que come no critique, y el que come no le ponga reglas y normas a los demás. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que algunas de las conductas condenadas por la palabra de Dios que deberíamos de evitar todos los del pueblo de Israel que estamos practicando la reforma pro salud es que no nos corresponde criticar, ni juzgar, ni menospreciar, ni señalar, ni condenar, ni ponerle reglas a los demás que no están practicando la reforma pro salud. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo mejor que nosotros podríamos estar haciendo en lugar de andar criticando y juzgando a los demás. Y la base bíblica está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, que dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros en el contexto de la reforma pro salud, los animamos, los exhortamos, los motivamos, que así abundéis más y más. Por lo tanto, nosotros podemos concluir
que lo que podríamos estar haciendo en lugar de andar criticando y juzgando a los demás es dedicar el tiempo para motivar y alentar con nuestro ejemplo y con nuestras palabras para que los hermanos se animen a volver al plan original de Dios, a volver a alimentarse con una dieta 100% vegetal. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 10, donde queremos ver por qué es tan importante volver al plan original de alimentación que nos dio el gran Creador antes del cierre de la gracia. Y la base bíblica está en Apocalipsis 2, versículo 7, que dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: al que venciere, es decir, al que venciere la tentación de continuar comiendo la carne de los animales muertos y decide por el poder del Espíritu Santo volver al plan original de Dios, alimentándose con una dieta 100% vegetal, entonces le daré a comer del árbol de la vida y le daré el privilegio de entrar a la ciudad santa por las puertas de la ciudad para que pueda disfrutar del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que es muy importante volver al plan original del gran Creador antes del cierre de la gracia, porque de lo contrario quedaremos en el grupo de los fracasados, y ningún fracasado con el apetito podrá entrar al paraíso y comer del árbol de la vida. Los únicos que podrán entrar al paraíso de Dios para comer del árbol de la vida son aquellos individuos de la iglesia visible que han vencido el apetito, que han vencido la intemperancia, que han vencido las tentaciones de continuar comiendo la carne de animales muertos, y porque son más que vencedores en Cristo Jesús, estarán con Él en el paraíso. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que nosotros debemos de volver a una dieta 100% vegetal si queremos sacarle el mayor provecho a nuestro organismo físico. Vimos también que nosotros podemos orar para que Dios santifique únicamente aquellos alimentos que Dios define como buenos para comer en su palabra. De hecho, nosotros vimos que debemos de ser muy maduros a la hora de seleccionar los alimentos, porque aunque estos sean naturales, no todos los alimentos nos caen bien. Por otro lado, nosotros vimos que en el periodo del diluvio universal, Jehová autorizó el consumo de carnes de animales muertos siempre y cuando fuesen animales limpios.
Sin embargo, nosotros concluimos que esa autorización era de índole temporal, porque después Jehová los regresó a una dieta completamente vegetal. Además de eso, nosotros vimos que una razón inteligente para dejar de consumir la carne de animales muertos es para dejar de recibir los nutrientes de segunda mano. Por otro lado, nosotros vimos que muchos integrantes de la Iglesia Visible de Israel están convirtiendo la reforma pro salud en una deforma pro salud. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que los que practican la reforma pro salud no deben tener la conducta de criticar, de juzgar, ni de condenar a los demás que no practican la reforma pro salud. Más bien, nosotros analizamos que lo que deberían de estar haciendo los que practican la reforma pro salud es dedicar el tiempo para animar y para motivar con su ejemplo y con sus palabras a aquellos que todavía no se han decidido a volver al plan original del gran Creador. Y lo último que nosotros estudiamos fue que si queremos entrar al paraíso de Dios, es fundamental que seamos vencedores del apetito, vencedores de la intemperancia, vencedores de la tentación a consumir la carne de los animales muertos, porque el que venciere entrará en el paraíso de Dios. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que tome la decisión por el poder del Espíritu Santo de volver al plan original del gran Creador, alimentándose con una dieta 100% vegetal. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.